Entonces, ustedes ya conocieron a Kelly ayer para revisar su trayectoria. Hizo su entrenamiento en London. Tiene una maestría en investigación de salud en MEC y luego entrenó en el condado de Los Ángeles con el doctor Dimitriadis haciendo un fellowship. Tiene muchísimos talentos y creo que la veremos en las próximas décadas como una fuerza no solo en Canadá, sino en todo el mundo respecto a la cirugía de trauma. Ella tuvo su primer bebé recientemente, así que felicitaciones. Gracias por hablar sobre DCD, donación después de la muerte. Es un privilegio estar aquí hablando. Gracias. Sé que soy la última antes del almuerzo, así que voy a ser lo más rápida posible. Vamos a hablar brevemente de trasplante y luego vamos a hacer una revisión de lo que significa la donación después de la muerte y un poco de información de qué es en Canadá y Estados Unidos y direcciones futuras. Primero, quiero hablar sobre uno de mis colegas aquí en Ontario por darme los datos que vamos a presentar hoy, así como algunas de las cifras. Esto está desde los 50 con nosotros, este trasplante de órganos sólidos. El primer trasplante se hizo entre gemelos idénticos y desde entonces ha explotado en términos de su uso dentro de nuestro país. Lo interesante es que estamos hablando de DSD como una terapia o como un concepto novedoso, pero realmente los primeros órganos trasplantados provinieron de muertes después de muerte cardíaca. Probablemente por la falta del avance en la ciencia de trasplante y la terapia inmune, el resultado realmente fueron malos. Así que en el 68, cuando Harvard estableció los criterios de muerte cerebral, cambiamos hacia esos criterios y eso nos permitió buscar el aumento de grupos donantes y así los resultados mejoraron. Eso mejoró en el caso de los pacientes y los donantes, así que después de eso hubo un cambio importante. El DCD no fue algo que se discutió en el mundo occidental y los resultados han mejorado con la donación después de la muerte cardíaca al hacerse un estándar. Entonces, ¿por qué tenemos esta conversación si es así? Estos son datos de Ontario. Lo que quiero es que nos enfoquemos en la parte superior, en verde, que es el número de pacientes en la lista de espera para trasplante de órganos en nuestra provincia, en azul los trasplantes y en rojo el número de donantes muertos. Lo importante es que hay una brecha importante, tenemos muchos más pacientes que necesitan órganos que órganos disponibles. Y esto es los datos de Estados Unidos y la línea de pacientes que requiere de trasplante. En este caso pueden ver que con el tiempo ciertamente está aumentando aquí el número de trasplantes. Esos son datos de Estados Unidos. Entonces, debido a eso, a que hay más pacientes que necesitan órganos y no podemos cumplir con la demanda en base a las donaciones, había una emergencia del concepto después de la muerte, de la donación después de la muerte cardiocirculatoria o DCD, aumentar el número de donantes. Y yo coloqué esta diapositiva que es interesante. Si diera esta presentación en Japón sería lo opuesto. En Japón, incluso en algunos países europeos, España es el líder en este campo. La donación después de la muerte cardiocirculatoria o DCD es lo principal, y la donación después de la determinación neurológica de muerte es un concepto novedoso para ellos. Así que dentro de nuestro contexto el DCD está reemergiendo. ¿Cuál es la diferencia principal entre la muerte después neurológica y la muerte después de muerte cardíaca? Todo tiene que ver con el tiempo en que se define la muerte y lo que se considera tradicional como donación de órganos. La muerte se define después de la cese de la función del tronco encefálico, que cumpla con los criterios de muerte cerebral, los criterios extendidos, mientras que la donación luego de la muerte cardíaca ocurre cuando la donación sigue la muerte, se define como el cese irreversible de la función circulatoria y respiratoria. Y en general, DCD ha avanzado con el cese de la terapia de soporte vital a la muerte diagnosticada luego del cese de la función cardiorrespiratoria y a la recuperación rápida del órgano poco después del paro cardiorrespiratorio. Entonces,
no puedo hablar de DCD sin hablar de controlada versus no controlada en el caso del proceso de donación o los donantes. Y esto es una revisión general. La controlada sería lo que nosotros en Norteamérica conocemos, donde identificamos un paciente que no se recupera de una lesión y el plan es establecer el retiro del soporte vital anticipado y ocurre el paro cardíaco y el paciente procede a la muerte cerebral. Eso es un proceso controlado. También puede ser considerado el caso de un paciente que se ha declarado con muerte cerebral y luego ocurre el paro cardíaco. La no controlada, que es mucho más común en Europa, en España, por ejemplo, no es planeada. En este caso es un paciente que se trae al hospital ya muerto, que ha tenido una reanimación sin éxito o que tiene una muerte cardíaca en el hospital. Así que es muy diferente y me voy a referir hoy mayormente al DCD controlado porque es el que más utilizamos en Norteamérica y Transplant International se publicó recientemente una aclaración de lo que es la terminología controlada versus no controlada y las circunstancias que llevan a las mismas. Lo más importante entender aquí es que el DCD controlado es solo eso, es controlado dentro de los confines de no conocer exactamente cuándo ocurre la muerte. No podemos hacer planes. En la no controlada, el tiempo de espera del órgano al tiempo de la muerte cardiocirculatoria hasta la recolección se prolonga hasta 40 o 50 minutos y esa es la principal diferencia. Entonces, para resaltar las diferencias claves de los pacientes que tienen una muerte neurológica, la determinación de la muerte obviamente es diferente, pero ¿qué significa eso para nosotros en la práctica? Bueno, que la oportunidad para optimizar el órgano y el tiempo entre la determinación de la muerte y la recuperación del órgano difiere, ¿no? En el caso de la determinación neurológica de muerte es mucho más controlado, tiene la oportunidad primero de optimizar el órgano y además de tener el órgano en una perfusión continua hasta que se retira. En DCD hay una falta de perfusión. Tenemos el tiempo caliente de disquemia que ocurre desde que el paciente se pronuncia muerto hasta que se recupera el órgano y eso tiene explicaciones que vamos a discutir después. Entonces, ¿quién debe ser considerado como donante potencial para DCD? Bueno, primero hay que identificar si el paciente tiene lo que se considera una lesión no recuperable y obviamente hay muchas cosas que están implicadas aquí. Sin embargo, a diferencia de un paciente que es un potencial donante, en este caso los reflejos están presentes y no tiene ninguna anticipación de que el paciente va a avanzar hacia una muerte cerebral. Como dije antes, el controlado en las circunstancias de la determinación de la muerte hace esto la opción preferible en Norteamérica, pero ese no es el caso. En este caso sería una buena opción. Entonces, si el paciente es alguien que potencialmente es candidato de donante para una lesión no recuperable, sabemos que están esto en los deseos del paciente y el familiar, también puede avanzar por el camino de considerar aquí DCD. ¿Y cómo se vería esto? Bueno, si el médico lo acepta, es similar al paciente que recibe la donación después de la muerte cerebral. Hay un paciente de evaluación específica del órgano y esa diferencia depende en las diferentes organizaciones legales, que en este caso se evalúa específicamente el órgano y específico a DCD se puede considerar un ensayo fuera del ventilador que nos ayuda a entender la probabilidad de progresión del paciente en el marco de tiempo necesario para la donación para que sea un candidato donante viable. Sin embargo, dicho eso, hay muchas contraindicaciones relativas respecto a la prueba fuera del ventilador, como se puede imaginar un paciente relativamente inestable y esto ciertamente no se requiere para todos los casos que avanzan hacia DCD. Ahora, una palabra para hablar sobre quienes toman las decisiones, porque mencioné brevemente en la diapositiva anterior esto, pero cada vez que hablamos de donación es importante recordarnos la importancia de las personas que se consideran donantes, considerando la opinión de sus familiares. En este caso, obviamente, tiene que haber una coordinación estrecha entre el equipo clínico que atiende y el equipo de trasplante, que en este caso van a vincularse con los órganos. Dicho esto, es extremadamente importante que existe una disociación completa entre esos equipos respecto a la toma de decisiones y también respecto al procedimiento para el DCD. Yo resalto
otra vez, aunque no sea el enfoque de esta presentación, que como médicos, cuando llegamos a una circunstancia donde pensamos que el paciente sea un potencial donante, es mejor tener una conversación de parte de alguien que no esté vinculado en la organización, alguien que trabaje en cualquier otra área dentro de la organización, para que se tenga una posición no sesgada, y eso aumenta la tasa de recuperación y también hace que la familia se sienta mucho más cómodo, y también yo. Así que hay que reconocer esto por las razones que vamos a discutir desde un punto de vista práctico. Esta discusión, en este caso, a veces es mucho más compleja para los pacientes que van a ser donantes después de la declaración de muerte cerebral. Entonces, para ayudar esto, la OMS, sé que no se puede leer bien, ha establecido esta vía crítica para donación de órganos que ayuda a establecer la terminología y a su vez nos permite entender mejor por qué los pacientes pueden no ser donantes, y se les recomiendo a cualquiera que vaya a hablar con los familiares respecto a donación de órganos que observen esto, porque puede darle información muy útil. Así que, asumiendo que el paciente se identifica como un donante potencial DCD y sabe que de hecho esa es la vía que va a tomar con este paciente, ¿qué puede hacer entonces para atender a ese paciente y optimizar la probabilidad de éxito? Lo más importante es continuar tratando al paciente como sería normalmente en preparación para un proceso de DCD. ¿Y qué significa esto? Significa que hacemos lo mejor para mantener los órganos en óptimo nivel de función. En este caso, mantenemos la euvolemia, la normalidad hemodinámica cuando sea alcanzable, y la normotemia lo mejor posible para que los órganos puedan soportar el estrés al que van a ser sometidos. Con respecto al retiro del soporte vital y cómo ocurre este proceso, ya mencioné que no debería estar influenciado por el equipo de trasplante o por la organización de adquisición de órganos. Con respecto a cómo el paciente se cuida hasta el fin de vida, como institución y como médico individual, debemos estar cómodos con cómo se desarrolla el proceso. Otra vez mencioné la familia y los seres queridos y los donantes potenciales. En este caso hay muchas cosas que hay que considerar en este proceso y que siempre deben ser tomadas en consideración. Por ejemplo, la parte de prácticas culturales, religiosas, deseos particulares de la familia o de sus seres queridos. Todo eso debe considerarse en la planificación, pero ciertamente hay mucha planificación que tiene que ver con el retiro del soporte vital, sobre todo en el caso del DCD. El primero es el tiempo, y realmente eso se vincula al próximo punto. Como mencionamos, en este escenario del DCD hay un periodo de tiempo en que los órganos están isquémicos y ocurre ese tiempo de isquemia caliente. El objetivo es minimizar eso, así que para maximizar la función máxima de esos órganos. Así que el tiempo es extremadamente importante, y eso nos lleva a la idea de dónde hacer esto. Lo retiramos a la unidad de cuidados intensivos con un plan para un transporte rápido hacia el quirófano una vez que se declara la muerte, o lo hacemos directamente en el quirófano. Es una decisión compleja y ciertamente hay varios factores que deben ser considerados, y la mayoría tienen que ver con instituciones que tienen un protocolo ya establecido para esto, ¿no? La proximidad al quirófano hace una gran diferencia. Si la UCI está por el pasillo, es más factible que si tiene que tomar un elevador y llegar hacia la UCI. Pero hay que reconocer todo esto, también la parte de la familia que quiere estar junto al paciente al morir. Todo eso tiene que discutirse y tiene que ser parte del alcance y de los consejos que puedo dar en estos 20 minutos. Sin embargo, los miembros del equipo no deben estar presentes al momento de retirar el soporte vital por razones obvias, ¿no? Así que el proceso de declaración de muerte realmente no es tan diferente a lo que hacemos normalmente, excepto por el factor de tiempo, y el hospital local debe tener una política establecida. Esta es la nuestra, en nuestra institución. Esencialmente, con el retiro del soporte vital, el médico tratante debe atestiguar que no hay signos de vida durante 5 minutos, aunque el nuestro es un poco más largo, el mínimo es de 2 minutos, es lo que se requiere. Y para eso no se palpa el pulpo, no se puede medir la presión sanguínea, no hay esfuerzo exitoso de respirar. Además, hay la confirmación de un segundo médico, y eso debe ser independiente del equipo de adquisición del órgano. No puedo enfatizar lo suficiente que cuando se realiza un DCD, el plan de contingencia es clave, a diferencia de la donación después de muerte cerebral. En este caso hay una oportunidad razonable, no poco significativa, de que el paciente no pueda ser declarado en el marco de tiempo que permite una recuperación exitosa de los órganos, y realmente es importante que todos se involucren en la atención de estos pacientes.
y donantes potenciales, y que todos entiendan esto. La familia necesita estar al tanto de esta posibilidad de que, a pesar de sus deseos y los deseos de los seres queridos, no podamos proceder exitosamente con la recuperación y trasplante del órgano. Así que el personal, si tiene un paciente para DCD en el quirófano y no avanza en el periodo adecuado de tiempo, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Tiene que regresar la familia? ¿Se lleva al paciente de vuelta a la UCI? ¿Cuáles son los próximos pasos? Nuevamente difiere según la institución, pero estas son cosas que hay que considerar con anticipación antes del DCD. Otras consideraciones únicas del DCD y diferentes de la noción de muerte cerebral: cuando iniciamos algunos de las cosas necesarias para mejorar la recuperación y la tasa de éxito de trasplante del órgano, la canulación, cuando se realiza por la vía arterial femoral y las venas. Muchos argumentarían que la canulación antes del retiro del soporte vital permite mejorar los resultados del órgano y preservar, y la resolución de presión fría puede aumentar rápidamente después de la declaración de muerte, y pienso que eso es un estándar en la mayoría de instituciones. Lo que es un poco más controvertido es la parte de la anticoagulación, lo que se considera como estándar por la mayoría. Algunos lo tienen preocupaciones respecto al riesgo de acelerar la muerte por la alta dosis de anticoagulante, y que eso afecta la función de recuperación de órganos. Eso se ha discutido con frecuencia, y la mayoría de los centros ahora sí lo suministran antes de retirar el soporte vital o al momento del retiro. Sin embargo, es algo que hay que entenderlo según lo que considera la comunidad local. Unas palabras respecto al proceso y la terminología y sus diferencias. Yo esto lo tomé de Transplant International, no para entrar en nada específico, pero en términos de una herramienta educativa pienso que esta es excelente porque nos muestra exactamente el proceso y los pasos que vamos a seguir. En particular, resaltando en rojo ese periodo que no hay ningún toque entre el tiempo de la muerte que determinamos en ese periodo de espero, que puede ser difícil cuando tenemos un equipo esperando por recuperar y trasplantar el órgano. Algo al respecto se puede compartir con la institución que se va a involucrar en la atención de estos pacientes para entender mejor el proceso que van a realizar. Y, por ejemplo, para un paciente en el cual vamos a recuperar un hígado de un donante, el proceso se parece al retiro y la declaración de muerte. Una posible canulación, si no se hizo antes, luego el hígado se explanta y se hace una perfusión en frío y se lava, y luego se hace la descarga de precipitación fría y luego el trasplante. Como se pueden imaginar, con esta isquemia y el tiempo de isquemia que mencionó, la idea es minimizar el tiempo de isquemia caliente, en que los órganos están calientes pero no perfundidos. Así que se ha discutido mucho esta idea de la técnica de recuperación rápida. Todos están lo más preparados posible antes de retirar el soporte vital, y el objetivo es la canulación rápida y la ventilación de la vena cava, e incluso la canulación del sistema portal in situ. Otra vez, específico al órgano que se recupera, hay que considerar todas estas cosas antes de tiempo. Incluso hay unas discusiones post-mortem. En este caso, tiene que cortar el flujo de sangre oxigenada caliente a órganos, así como también cuando leemos esto en la literatura. Esto se hace para pacientes con un estatus de órgano marginal, y eso está mejor estudiado en trasplante renal, pero no se considera como una rutina, aunque podría en todo caso tenerse en cuenta. Hemos mencionado que los resultados dependen del órgano, pero ¿cómo se ve esto realmente? Bueno, depende de la tolerancia del órgano a la isquemia. Hay muchísimo trabajo que se está haciendo al respecto, así que está en etapa actual, pero anticipo que cambie. Para algunos órganos como los riñones existen los mejores estudios y los resultados son similares a los pacientes que han sido declarados con muerte cerebral. En el páncreas hay un pequeño estudio que sugiere que hay una ligera equivalencia. Si comparamos, no obstante, con donantes de muerte cerebral, los resultados son ligeramente peor para hígado, corazón y pulmón, porque la tolerancia para isquemia en este caso es mucho menor, así que no realmente sabemos una respuesta ahora. Hay mucha literatura actualmente con respecto a cómo optimizar los resultados en pacientes que proceden a trasplante de hígado después de DCD, así que esto está cambiando y esperamos que en los próximos años podamos avanzar más en esto. Pero, no obstante, podemos decir que en comparación a los pacientes que progresan hacia la donación después de muerte cerebral, con respecto a los pacientes que tienen la muerte de corazón, tenemos menos órganos trasplantados por candidato donante por muchas razones.
Como mencionamos, el potencial donante puede no morir dentro del marco de tiempo permisible para el trasplante y recuperación de órganos, y los órganos, debido a este tiempo de isquemia caliente, más probablemente se consideren no adecuados. Así que debido a eso, dentro de nuestra cultura, la donación después de la muerte cerebral sigue siendo la opción preferible cuando sea factible. Entonces, ¿cómo se ve el DCD actualmente en Norteamérica? Son datos de Ontario. Eso es el porcentaje de donante por tipo de donante. Quiero que se enfoquen en la barra verde, que serían los criterios estándar para donantes con muerte neurológica. Así que la mayoría sigue siendo donación después de muerte neurológica. Sin embargo, la barra en púrpura es donación después de muerte cardíaca, y pueden ver que no es una porción poco significativa en Ontario ahora. Y esto es datos de Estados Unidos, va hasta el 2006, pero de forma similar, la barra alta azul son los criterios de muerte en estándar cerebral, y en rojo la muerte cardíaca. Es una pequeña proporción, pero cada vez avanza con los años más. Y esto es datos de Ontario, que refleja el total de donantes de DCD en el tiempo. Esto lo que nos dice es que DCD está aumentando en su frecuencia en las instituciones, y de hecho en Canadá en el 2005 casi no hubo ningún centro que considerara esto, y ahora en cada centro de trasplante al menos lo está considerando el DCD. Y en Estados Unidos en el 2015 16% de los órganos venían de pacientes que eran declarados muertos después de causas cardíacas. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Yo pienso que presentaciones como esta y otras discusiones son extremadamente importantes, porque hay que hacer una conciencia sobre la existencia de DCD, tanto entre el público como en los proveedores. No es sorprendente cuando se toca este tema, y en Europa la oportunidad de consentimiento ha aumentado mucho el potencial de donantes, algo que podemos explorar aquí. La idea es que es buscar ese consentimiento, y así, si ellos llegan y muertos al hospital, se puede retirar órgano inmediatamente, y como ya hemos mencionado antes, mejorar los resultados de los órganos cuando se recupera el órgano después de la DCD, minimizar el tiempo de isquemia caliente funcional. Tenemos la profesión de máquina ex vivo que se está investigando respecto al hígado, y que tiene resultados muy prometedores iniciales, así que anticipamos que eso pueda convertirse en parte del proceso también del DCD. Así que, en resumen, el DCD representa la resurgencia de una vieja idea, pero tiene un aumento importante en el grupo de donantes para un gran número de pacientes que aún requieren órganos. Las diferencias de la donación después de muerte neurológica requieren de consideración y mucha comunicación anticipada. Es importante la comunicación entre aquellos que van a participar. Se ha avanzado en la identificación de potenciales donantes y los resultados probables. Esto es un área de mucho estudio ahora, y obviamente se requiere continuar, así que ahora podemos aceptar preguntas. Muchas gracias.